Traders, en este video aprenderemos a reconocer y saber la función que tiene una de las herramientas más utilizadas en el análisis técnico en el trading, que son los soportes y las resistencias, algo que nos va a ayudar a contextualizar y sobre todo a operar en el futuro con mayor calidad, ¿ok? Así que comencemos. Todo lo que vamos a ir conociendo, todo lo que vamos a ir aprendiendo va a ser como un telar. Vamos a ir uniendo una cosa y la otra. Al final de toda esta serie de videos hablaremos sobre las estrategias, hablaremos sobre cómo comprar, cómo vender. Por ahora es importante que usted aprenda y determine al 100% cómo crear contexto, cómo crear la idea de lo que posiblemente pueda suceder en el mercado. Y una de estas herramientas que se utilizan por todos los traders son los soportes y las resistencias. Para empezar a hablar sobre soportes y resistencias, veamos qué es, ¿ok? El qué es un área, como su nombre dice, área o zona de soporte y resistencia, es un precio que no tiene que ser específico, sino es una zona o área, como bien lo dice, que está utilizando el mercado, ¿ok? Si nosotros siempre vemos las gráficas de trading, siempre vamos a tener en el lado derecho, tenemos todo lo que son los precios. Y algunos precios en ese movimiento, en ese desplazamiento del precio, son precios que obstaculizan y determinan una zona de reacción para el movimiento del mercado. Y esas zonas las conocemos como soportes y como resistencias. Pero antes de saber qué es un soporte, qué es una resistencia, es importante reconocer esto, que no es solo un precio específico, sino es un área, que el precio va a poder identificar la reacción cercano a ese nivel, tanto por debajo, tanto en el medio o a un nivel superior. Y porque puede haber, digamos que esa falla en que a veces lo haga un poquito más arriba, un poquito más abajo o sobre ella va, va a determinar que no todos los traders vamos a estar graficando de la misma forma. Puede que tú lo organices acá la zona porque viste un pivote un poquito más alto y te gusta marcar las zonas sobre todos los puntos máximos o incluir a todos los puntos, ¿ok? O es mayor puntos de reacción más abajo y eso va a determinar que para tu graficación pueda haber alguna, digamos que algún movimiento. Y vamos a aprender a que ese margen de error sea cada vez menor, ¿ok? Y también es importante entender la función que cumple esa área de soporte y resistencia. Entonces, siempre lo vamos a ver. En este caso, no pensemos si es un soporte o una resistencia, sino simplemente un área en el mercado. Y cuando nosotros vemos que el precio en este caso se está desplazando hacia abajo y vemos que empieza a haber una reacción relevante y luego cuando el precio vuelve a testear esa base de precios, el precio empieza a tener reacciones diferentes y deja de continuar en ciertos movimientos. Igualmente, hacia una resistencia, lo que vemos es que el precio tiene incapacidad de continuar. Pero las reacciones principalmente que queremos entender ahora es que mayormente el precio tiene tres opciones en esos niveles de soporte o resistencia. Tiene tres opciones. Uno de ellos puede ser el rebote. Vamos a encontrarnos una zona. Puede ser que el mercado esté subiendo y que el precio sobre ese nivel reaccione a un cambio o a una reacción contraria al impulso anterior y rebote. ¿Ok? Entonces la primera opción es un rebote. ¿Ok? Esas zonas nos pueden dar algunos rebotes. También vamos a poder ver que un mercado se va acercando, el precio se va acercando a esta zona y podemos ver una ruptura de esa zona y que ahora esa zona sea de donde el mercado se impulse para continuar en esa misma dirección. Entonces, la segunda reacción que podemos conocer es una ruptura, perdón, ruptura y continuación. ¿Okay? El precio puede romper y continuar a favor de la previa dirección. O podemos ver algo que conocemos en el trading, que es un bear trap o un bull trap, que sería la trampa del oso, la trampa del toro, que en el análisis técnico conocemos como un FOBO, que significa un fake out, breakout, un falso rompimiento. Entonces, el precio en este caso nos muestra que rompe esa zona específica y después el precio vuelve a entrar sobre esa zona anterior. Entonces tuvimos una falsa ruptura para continuar y el precio volvió a rebotar. Es importante entender que son tres tipos de reacciones que nosotros vamos a poder encontrar
en el precio frente a las zonas, ¿ok? Porque muchas veces cuando empezamos a conocer este tema, lo que hacemos es que siempre pensamos aquí, cuando el mercado llegue a esta zona, deberíamos entrar en una venta, ya cuando la zona es reconocida como zona, en una venta simplemente porque anteriormente el precio tuvo lugar y reacción en esta zona, entonces nosotros decimos, ah, ok, es una venta, pero recordemos que el precio puede hacer esto y continuar, o el precio puede hacer esto y volver más adelante otra vez, ¿ok? Entonces es importante reconocer las funciones que tiene un área antes de empezar a trabajar sobre ellas, ¿ok? Entonces, como decíamos, una resistencia es esa incapacidad del movimiento del mercado por continuar desde un movimiento que empieza abajo, el precio va hacia arriba y el precio encuentra imposibilidad por continuar y nos marca una resistencia, un precio determinado que no deja que el precio siga proyectando su movimiento alcista. Y para un soporte es cuando vemos que nosotros el precio se va acercando a una zona específica ya reconocida como zona y el precio tiene incapacidad de continuar hacia abajo, ¿ok? Y esto puede ocasionar cambios de dirección en un movimiento alcista hacia un movimiento bajista o un movimiento bajista a un movimiento alcista. Y es ahí donde vamos a empezar a diferenciar. Cuando una zona hace que la dirección del mercado cambie, esa zona la vamos a determinar como importante. ¿Ok? Tanto que baje de alcista a bajista o de bajista a alcista, esa zona la vamos a considerar como importante. Pero podría haber casos donde la zona no sea importante, sino sea temporal. El mercado la va a estar utilizando por un periodo de tiempo. Entonces tenemos una dirección, vemos esta resistencia, el mercado consolida, ¿ok? Entre estas dos zonas, pero al final consigue continuar con la dirección anterior. Eso va a decir que esto es una zona temporal, ¿ok? Una zona temporal. Es importante reconocer esto para saber cómo actuar sobre las zonas. Y viendo en ejemplos, traders, podemos decir a nivel inmediato, nosotros vemos cómo el precio baja y cómo el precio ahora tiene una dirección contraria. La manera correcta de identificar las zonas es esta. Vamos a incluir la mayor cantidad de puntos de reacción. En este caso va a ser este pivote, 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 obviamente en una zona que ya nos está dando la oportunidad de reconocer el movimiento. Y la zona de resistencia que va a tener esto va a ser ubicando la mayor cantidad de pivotes. Entonces aquí podemos identificar ya un FOBO, esto se conocería como un FOBO, una falsa ruptura. Aquí hay otro pequeño FOBO, falsa ruptura, ¿ok? Y después vemos cómo el mercado reacciona como soporte, como resistencia, como soporte, y vemos que este soporte es importante ya que cambia la dirección. ¿Y cómo vamos a ver si es importante o no? Mira esto, vamos a colocar un área infinita y si nos vamos hacia atrás seguramente va a ser una zona donde anteriormente hubo reacción, porque es una zona importante de precios. Entonces, si nos vamos hacia atrás, vamos a ver la importancia que tiene esa zona, tanto que la usa en puntos anteriores, sin nosotros darnos cuenta, el mercado mira cómo lo utiliza. ¿Ok? Por ejemplo, esta zona de aquí, vemos que hay un cambio, así que vamos a incluir en esta lateralización la mayor cantidad de pivotes. En este caso voy a elegir este, ya que tengo esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción, ¿ok? Y aquí hay una reacción un poquito más baja, pero esto es una zona fuerte. Vamos a ver, el precio venía subiendo y el precio termina bajando, ¿ok? Y cambiando la dirección. O sea que seguramente en el futuro eso va a ser una zona relevante para nosotros, zona relevante, ¿ok? Entonces es importante reconocer ese estado de las zonas de importancia o de temporales. ¿Ok? Las zonas las vamos a marcar por razones obvias. ¿Ok? Nosotros podemos ver aquí un ejemplo aquí, que esto es una zona. ¿Ok? Porque es obvio que el mercado reaccionó acá, reaccionó acá, reaccionó acá y reaccionó acá. Es una zona obvia y probablemente, si nosotros alargamos esta zona, cuando el mercado vuelva a pasar por este lugar, va a reaccionar a ese nivel. Bueno, nunca volvió. Entonces vámonos hacia atrás. Vámonos hacia atrás. Seguramente el precio en algún momento, en alguna época de la vida, del año, vaya, vaya, aquí está, el precio reaccionaría. ¿Ok? Entonces, esos puntos obvios nos van a poder determinar ya cuando estemos proyectando un ejemplo. El precio rompió y otro
característica importante a entender sobre las áreas es que una zona de resistencia, ¿ok? Cuando sea rota, es muy probable que luego el precio la utilice como soporte, ¿ok? Como soporte. Y igualmente, un área que primero era soporte se podría convertir después en una resistencia, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esto, ya después vamos a conocer un poquito cómo adelantarnos a ciertos comportamientos del mercado, rompe y como esa zona fue soporte, ahora será resistencia y nosotros podremos utilizar esta zona. Veamos un poquito más de ejemplos. Entonces, va a haber una marcación por ser zonas obvias, ¿ok? Como lo vemos acá, esto es una zona obvia. Vemos cómo el mercado traza aquí resistencia, soporte, 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 resistencia. Zona obvia y también vemos una zona obvia aquí. El mercado toca acá soporte, 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 soporte. ¿Ok? Vemos una zona obvia, mira cómo después la utiliza como una resistencia para el precio caer. ¿Ok? Zonas obvias. También lo podemos marcar a través de lo que hemos conocido anteriormente, soportes y resistencias. Entonces, si yo voy operando aquí en esta tendencia, tengo máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Entonces, ese máximo probablemente se va a convertir en una zona. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Ok? El próximo máximo probablemente se va a convertir en una zona. ¿Ok? Y ahí vamos viendo cómo se mueve una tendencia a través de zonas de reacción. ¿Ok? Entonces, en este capítulo estamos entendiendo que el manejo que le vamos a dar por ahora es simplemente, digamos aquí, nosotros vamos mirando corrida, retroceso, corrida que ya nos sobrepasa. Es muy probable que esto se vaya a convertir en una zona retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida. Y cuando vemos que el mercado ya no es capaz de superar, probablemente esto se vaya a convertir en una siguiente zona. ¿Ok? Y de esta manera es que nosotros vamos determinando las áreas. Y si tú ves de esa forma en el futuro, vas a poder proyectar cuál será ese precio de reacción y ya cuando vayamos aprendiendo estrategias, cómo aplicarla en una estrategia. Entonces ya vemos cómo el mercado lateral está construido a través de áreas de soporte y resistencia. Temporales, como lo vemos, operadores, como lo vemos aquí, ¿ok? Temporales, como lo vemos acá, el precio utilizó esta resistencia y este soporte temporalmente en el recorrido alcista, ¿ok? Y como el precio utiliza las zonas, un ejemplo, esta zona fue temporal, ¿ok? Aquí, en esta subida, zona temporal, zona temporal, ya que el precio subía, hizo una falsa ruptura y el precio continuó su desplazamiento. Eso es una zona temporal, ¿ok? Un ejemplo, a ver, cambiemos el espacio del mercado aquí. Aquí vemos una zona, como el precio se empieza a frenar en este lugar, ¿ok? Vemos su resistencia y cómo el mercado, teniendo la reacción en este nivel, cambia de dirección. Tenemos una ruptura bastante amplia, pero cambia de dirección. Un ejemplo aquí, esto es una zona. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la zona? La zona donde más pivotes interaccionen con ese nivel. Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Y esto es una zona importante ya que el precio venía subiendo y luego el precio terminó cayendo. Y es un área importante, así que si nosotros la marcamos, seguramente en el futuro va a ser una zona de reacción importante. Como lo vemos acá, como lo vemos acá, como lo vemos acá, como lo vemos acá, y va teniendo ya más sentido el movimiento del mercado. También lo podemos hacer igualmente en las velas japonesas. Podemos buscar aquí, en este ejemplo, una resistencia que se convierte a soporte. Aquí vemos cómo es resistencia, resistencia que se convierte en soporte. Área temporal, ya que vemos que el mercado la utiliza por un periodo de tiempo y continúa a favor ya de una dirección. Área temporal, ¿ok? Aquí podemos ver un área importante ya que vemos que el precio venía en una dirección bajista y termina subiendo. Entonces, si proyectamos esta área, probablemente, bueno, creo que hacia este lado ya no lo toca más, miramos hacia atrás, el precio mira cómo reacciona y reacciona fuerte también en esa zona. ¿Ok? Y de esa forma nosotros vamos a poder anticipar movimientos futuros. Aquí podemos ver una zona tanto de soporte como de resistencia temporal. El precio venía bajando, el precio interactúa con esta zona y continúa con su dirección. ¿Ok? Aquí igualmente, área de resistencia y lo que estamos viendo en cuanto a marcado de zona
es que lo que hacemos, si ustedes ven, es tomar la mayor cantidad de puntos de reacción sobre estas zonas, ¿ok? Sobre estas zonas. Y esto nos va a ir llevando a lo que es el siguiente capítulo, que son estructuras, ¿ok? Entonces, para llegar a las estructuras es importantísimo entender este tema sobre lo que son los soportes y lo que son las resistencias y sobre las posibles reacciones que tenga el mercado. Ya teniendo en cuenta estas reacciones y estas características de comportamiento del precio frente a algunas zonas de reacción, vamos a poder crear contexto que viene en el siguiente capítulo. Así que traders, todavía seguimos en algo básico, algo muy rutinario en nuestra operativa todos los días. Les recuerdo mi Instagram, mi arroba de Instagram es Air Trading para que ustedes estén pendientes de los videos, de algún premercado, alguna reacción, que todo esto lo podemos complementar con las sesiones de premercado que tenemos todos los días en el canal, en este mismo canal de eTrading Academy Español Bonito. Ustedes van a poder aprender a utilizar esto ya en un mercado en el momento en vivo, ¿ok? Operadores, como les dije al principio del video, vamos a ir construyendo este telar de información. Ya lo que tenemos hasta ahora es corridas, retrocesos, consolidaciones, corridas, cambios de tendencia para una tendencia bajista y esto lo va formando a través de zonas de soporte y resistencia, tanto temporales como importantes que cambian la dirección del mercado, ¿ok? Y que nos van mostrando ya cómo darle como una guía a esos movimientos que en un principio parecían aleatorios. Ya le vamos dando una mejor ruta y veámoslo ahora en un ejemplo en gráfica. Veámoslo en un ejemplo en gráfica. Borremos todo esto. Veámoslo acá. Entonces tenemos corrida, retroceso fuerte, corrida, retroceso, corrida, retroceso, lo que nos dice que hay una tendencia bajista y en medio de esa tendencia bajista tenemos aquí un área con este pivote anterior, un área de soporte y resistencia, un área, ¿ok? Cómo se van convirtiendo estas áreas de soporte y resistencia. Vemos aquí cómo interactúa bastante el precio en este lugar, después cómo interactúa aquí y le vamos dando ahora una señal, una guía. Si ustedes lo pueden ir logrando ver, cómo ya le vamos dando forma a todo esto que parecía un electrocardiograma. Veámoslo acá también para un ejemplo alcista, ya conformando tendencias, tendencia alcista, tendencia bajista, ¿ok? Aquí podemos ver una clara tendencia alcista a través de mínimos mayores y máximos mayores, ¿ok? Zona de soporte, zona de resistencia, zona de soporte, zona de resistencia y ya le vamos dando una forma, un espacio al mercado y poco a poco, este es el segundo capítulo, vamos ya construyendo lo que es un contexto general para optimizar nuestras posiciones en el futuro, ¿ok? Operadores, espero que esto les haya servido, algo simple, algo básico y pendientes para los próximos videos. Un beso, un abrazo, espero que estén bien y chao, chao.